para poder superar algo, necesitamos saber el problema que tenemos. No se puede superar nada si uno no toma conciencia de la limitación. Entonces, el tema que traje hoy día lo hice hace un tiempo atrás, lo compartí hace un tiempo atrás, y, y tiene que ver con los creyentes que están arruinados, las personas que tienen su vida arruinada, y cómo salir de esa ruina. ¿Cómo salimos cuando tenemos personas que su vida en general, principalmente su vida espiritual, está arruinada? Entonces este estudio dice relación a los creyentes que están en ruina, a las personas que están en ruina. Y vamos a partir entonces el estudio eh, dando los primeros márgenes de por qué nuestra vida se puede arruinar. Y esto parte principalmente del fondo espiritual. Hermano, nosotros, cuando Jesús plantea el asunto de la necesidad, cuando se ve enfrentado por su discípulo a la necesidad de comer, ¿verdad? Que Él multiplicó los panes, multiplicó los peces. Entonces llega un punto donde él hace hincapié y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por primera vez, tal vez por primera vez en el entorno espiritual o en el entorno religioso o algún hombre de Dios enfoca la necesidad urgente que tenemos nosotros de alimentar nuestra alma, que nuestra alma no reclama, nuestra alma no se queja, nuestra alma no grita, pero nuestra alma se puede enflaquecer, puede quedar raquítica, puede desnutrirse. Y hay personas que viven con el alma a medio morir, saltando, como decimos en chileno, ¿sabes? Viven con su alma en extrema necesidad, pero no se dan cuenta. Y de ahí vienen todo, que las presiones del mundo, las presiones que ejerce el mundo, de la vida, cuando yo hablo del mundo, hablo de la vida, las presiones de la vida, de pronto son casi insoportables. Hay muchas personas que viven sin sentido. Ah, ah, los logros son importantes en la vida. Tener logros es importante, logros académicos, logros emocionales, sentimentales, logros materiales. Los logros son importantes, pero los logros no lo hacen todo. Me recuerdo que luché mucho, fueron 5 o 6 años, porque tuve que me retrasé en mi estudio para lograr mi estudio en la universidad. Y, y al final terminé en la Santa María de estudiar y me recuerdo, y nunca me olvido, que la ceremonia de entrega del título y todo eso fue una cosita cortita y todo, y después se queda con esa sensación uno, ya logré esto, ¿y ahora qué? Ese momento de satisfacción dura tan poco, y yo lo hacía semejante a estos encuentros que tiene Chile, que la gente se pone tan contenta, tan feliz, porque logramos una copa y después de mucho trabajo, y la alegría dura tan poquito. O sea, dura el momento en que, y después vivimos de puro recuerdo, ¿no? Y eso no alcanza. Entonces, ¿por qué estoy diciendo? Porque nosotros necesitamos tener más que un logro circunstancial. Nosotros necesitamos tener propósito en la vida. Nosotros tenemos que tener claro para qué estamos aquí, qué es lo que es el propósito que tiene Dios para nosotros. Tal vez en algún momento dado, vuelva a repetir la serie Una vida con propósito, que fueron 4 o 7 domingos donde estábamos estudiando el libro Una vida con propósito y simultáneamente íbamos haciendo resúmenes mensuales, semanales. Entonces, nosotros necesitamos tener claro el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito que tiene nuestras vidas? ¿Por qué está? Entonces, vamos a partir de esa introducción, vamos a estar a compartir lo que es el Power para hoy día, lo que dice relación con lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Entonces, déjeme compartirle el Power que tenemos para hoy día. Um,
Entonces dice creyentes en ruina, superando la quiebra espiritual. Superación, no superando la quiebra espiritual. Vamos a ver. Entonces, yo tengo que hacer un alcance aquí para los que no entienden. Hace un tiempo atrás, corto y preciso, porque me han preguntado sobre lo que significa el Ministerio Bethesda. El Ministerio Bethesda es una organización que es más que una iglesia. El Ministerio Bethesda está a cargo del pastor Ronald, que es un amigo personal. Yo cuando dejé la iglesia, por los motivos que ustedes saben, yo dejé de ser un pastor principal porque el pastorado es un don. El pastorado es un don que da Dios, es uno de los 5 dones que da Jesucristo. Está el don de ser pastor, está el don de evangelista, de profeta, de maestro, y está el don de maestro, y me faltó uno, maestro y apóstol. Son dones que Dios dio a la iglesia para ser edificada. Entonces, el pastor, dentro de los dones que dio Jesucristo a la iglesia está el ministerio pastoral, que es un don, uno lo lleva toda la vida. ¿Y cómo uno puede identificar un pastor? El pastor no es aquel que dice que es pastor. El pastor es aquella persona que Dios le pone ovejas, donde la gente va y le consulta, le pregunta, porque ve en él algo especial, porque ve la unción de Dios, y ahí la gente acude pidiendo ayuda, buscando a la persona. Hay un montón de gente que dice que es pastor, pero solamente es un predicador que se para frente a un púlpito y habla. Pero pastor es alguien, una persona que ayuda a las personas, las guía, les da de comer, les da todo lo que necesitan en tiempo espiritual. Y ese es un don de Dios. El pastorado no es una capacidad humana, es un don de Dios. Yo como pastor, y el hermano Pablo y todos, vamos a ser pastor hasta el día que nos muramos. Pero ser obispo, el obispo es una persona que es un pastor, que tiene el don pastoral, pero que además está al frente de una iglesia. Y la mayoría de las personas que están al frente de la iglesia le llamamos pastores. Yo no estoy al frente de una iglesia, dejé porque creí que no cumplía los requisitos para estar al frente de una iglesia conforme a la Biblia. Pero mi don pastoral nunca va a terminar. Entonces, yo a partir de ese momento decidí trabajar dando conferencias, haciendo entrenamiento para líderes, dando distintos temas que le puedan servir para el crecimiento de la persona. Entonces, bajo esa idea, yo estoy trabajando ahora bajo al alero, soy parte de uno de los pastores del Ministerio Bethesda, que está en Estados Unidos, en California, en la ciudad de Anaheim. Y de ahí vemos como fácilmente debemos haber, hasta ahí en España, en Europa, un pastor que se llama Rafael, y debemos haber como 20 o más pastores del Ministerio Bethesda. Y yo no tengo iglesia ni voy a tener, sino mi trabajo consiste en dar conferencias, hacer entrenamiento, ayudar a las personas, dar dirección. Eso es lo que y explico porque, pero Ministerio Bethesda dice ministerio porque no es una iglesia, es más de una iglesia. Además, esta organización tiene otras cosas como es en eso están trabajando con rehabilitación de drogadictos o todo tipo de adicciones. Entonces tiene un ministerio fuerte en la repartición de alimentos. Desde antes que empezara la pandemia, tenía un fuerte ministerio, un fuerte trabajo en la repartición de alimentos. Yo fui testigo cómo se repartían muchísimos alimentos, porque cuenta con una franquicia gubernamental donde le entregan alimentos para repartir, más los que compran ellos para entregar a la gente que tiene escasa necesidad, escasa posibilidad de comprarlo. Así que eso es, doy una explicación. Y yo soy del Ministerio de Bethesda acá en Villa del Mar, no para tener una congregación, sino para servir de esta manera, dando conferencias, dando entrenamiento. Y también está Óscar Muñoz, que es el pastor de Quilpué, del Ministerio de Bethesda de Quilpué también. Y hay otro más en Santiago y hay otro más en el norte. Bueno, vamos adelante entonces. Entonces dije, un creyente en ruina, superando la quiebra espiritual. Lucas 6:49. Están viendo ahí, ¿verdad? Están viendo la pantalla, ¿verdad? Están viendo el Power bien. Dice, en Lucas 6, Lucas es un, a ver, voy a ser bien más expensivo. Lucas es uno de los 4 evangelios, ¿verdad? Para todos, la Biblia tiene 4 evangelios, escritos 4 evangelios reconocidos, y dentro de eso está Lucas. La característica de Lucas es que Lucas no era judío, sino que era un griego que fue amigo íntimo de Pablo y que fue un historiador, que él es uno de los evangelios que no hecho por judíos, pero que tiene más detalles,
es muy detallado, porque él hizo una investigación profunda con testigos oculares de los hechos. Y Lucas 6:49 habla, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra o arena, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Está hablando de la casa, del fundamento, donde uno pone fundamento. Entonces Jesús hace una parábola, y de hecho nosotros sabemos que dentro del cántico que le enseñamos a los niños, hablamos de que el necio en la arena su casa construyó, y el sabio en la roca su casa construyó, ¿verdad? Y dice que una persona que construye en un lugar donde no hay fundamento, la ruina va a ser grande. Entonces Jesús está explicando de dos tipos de personas que construyeron. Una de esas personas es un hombre sabio que construyó sobre una roca firme, y cuando vino la lluvia, esto tiene que ver con la vida. Jesús está hablando de la vida de las personas, está hablando de la vida de las personas, y usa como analogía una roca, una casa. La vida de la persona es una casa, y la roca es, o la tierra o la arena es donde se soporta la casa. Entonces Jesús dice, hay gente que construyó su vida sobre la roca, y que construye la vida sobre la roca, aunque vengan los problemas de la vida, que el río crezca y la lluvia golpee con ímpetu, aunque pase lo que pase en su vida, esa casa se va a mantener firme, va a ser golpeada duramente, pero se va a mantener firme. Pero aquel que construye la casa sobre la arena, o sea, una casa o una vida sin fundamento, sin una razón de ser, un propósito, y sin una roca firme donde afirmarse, entonces viene la lluvia, y como está puesta sobre la arena, a todo esto usted ahora mismo está siendo testigo por las noticias de los estragos de la lluvia, y eso es visible a nuestros propios ojos. Entonces viene la casa y no soporta el fundamento, se desliza y cae. Entonces Jesús toma esa parábola de la construcción de una casa para decir, esta casa representa la vida de una persona. La vida de una persona que no está fundada sobre una roca se va a la ruina. Entonces Jesús dice que Él es la roca. Entonces dice, tú fundas mi vida. Y de hecho, siendo muy, muy amplio en criterio, nuestra cultura es una cultura cristiana. Nuestra cultura, lo que nos rodea. Muchas veces impuesta y otras veces a base de ejemplos de fe. Entonces, nuestra cultura se desarrolla sobre muchas de las enseñanzas que dejó Jesús. Algunas veces bien interpretadas, algunas veces horriblemente mal interpretadas. O manejadas o manipuladas. Pero aquel que tiene, dice, por eso Jesús dice, aquel que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Señor. No todas las personas van a poder entender bien esto, dice el Señor, pero el que tiene una buena voluntad va a comprender las palabras. Entonces Jesús nos habla aquí de una persona que pone su casa sobre la roca y le tiene fundamento, pero aquella persona que puso la casa sobre la arena, sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, dice, golpeó muy fuerte el río. ¿Y qué pasó con esa casa? Se cayó. Y dice que fue grande la ruina de aquella casa. La casa es la vida de las personas. Hay personas que tienen su vida arruinada. Y esa ruina está perpetuándose por tiempos y tiempos. Pasan los años y sobreviven. Son personas que son sobrevivientes. En el mundo hay muchos sobrevivientes, pero no hay personas que vivan. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y lo que más encontramos son personas que sobreviven. No, no son generadores de una nueva realidad, sino que mantienen la realidad que tienen, no van más allá, viven en la misma condición permanente, son víctimas permanentes porque no quieren dar pasos de fe para salir de la visión de víctima. Hay gente que le gusta ser víctima. Y el propósito de Dios que no es que seamos víctimas. Entonces vino la ruina y vamos a ver en qué consiste esto. Vamos a ver algunos términos, me gusta, ahí hay una casita. Vamos a ver qué significa ruina, según el diccionario. Tiene varias acepciones: dice acción de caer y destruir algo, pérdida grande de los bienes de fortuna, destrozo, perdición, decadencia y caimiento de una persona, familia, comunidad o estado. Entonces dice, mira, interesante, dice destrozo, perdición,
decadencia y caimiento de una persona, familia, comunidad o Estado. La otra sección es causa de esta caída, decadencia o perdición, así en lo físico como en lo moral. Restos de uno o más edificios arruinados. Y después vemos la quiebra. ¿Qué es lo que es la quiebra? Primero, la quiebra guarda relación con la rotura de una superficie de cierta dureza o rigidez, pérdida o menoscabo de algo, juicio por el que se incapacita patrimonialmente a alguien por su situación de insolvencia, se procede a ejecutar todos sus bienes en favor de la totalidad de sus acreedores. Eso es, en cierto modo, son dos significados, dos palabras que vamos a usar y necesitamos saber su significado. El dibujito más o menos refleja lo que es una ruina, una caída, un quiebre y la ruina. Entonces, cuando hablamos de quiebre, hablamos de una insolvencia, hablamos de una incapacidad de poder dar respuesta. Nos declaramos que ya no podemos responder a lo que nos está pasando, somos incapaces de salir de esta situación y eso principalmente tiene que ver con lo que es la ruina. Entonces estamos viendo creyentes en ruina, estamos viendo cómo salir de esta situación. Veamos. Debemos recordar que la mayoría de la enseñanza de Jesucristo está destinada a personas que han puesto su fe en Él. O sea, la enseñanza de Jesucristo está puesta en personas que han puesto su fe en Él. Si la persona no cree en Jesucristo, ninguna de esas enseñanzas tiene sentido para esa persona. Ninguna. Porque las enseñanzas son para tomarlas y para aquellos que creen en el Señor Jesús. Lo demás no tiene sentido. Tener en la memoria las enseñanzas de Jesucristo nos hace que éstas actúen sobre nuestras vidas por sí solas. O sea, tener en la memoria las enseñanzas de Jesucristo no hace que éstas actúen sobre nuestras vidas por sí solas. Y algunas veces yo le digo, hay gente que cree que porque tiene conocimiento de la Biblia, eso lo hace especiales o estas enseñanzas van a actuar. No, no, yo puedo tener la cabeza llena de cosas y ser una persona de una vida miserable. O tener muchas enseñanzas o saber muchas cosas y no aplicar nada de lo que sé. Y mi vida sigue siendo, el acumular enseñanza no tiene sentido si esa enseñanza yo no la pongo en práctica. O sea, a ver, la enseñanza puede ser muy buena, puede ser excelente, puede haber una enseñanza o una palabra de Dios acompañada de una excelente promesa. Pero si yo no la pongo en práctica, de nada sirve, nada. O sea, pues la enseñanza puede ser, yo digo, oh, qué impactante esta enseñanza. Yo siempre pongo una enseñanza re simple, porque realmente la digo porque una vez hay niños escuchando y me interesa que la casten los adultos y los niños. Entonces, cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, la enseñanza es, la palabra de Dios es honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la promesa que hay detrás de eso? Es que te va a ir bien en la vida y vas a ser de larga vida. Si honra a tu padre. Y honrar tiene que ver con respeto, la honra tiene que ver con que hablen bien de mis padres por causa de mi conducta. Porque muchas veces dice, la familia en la que tiene esta persona, entonces honra es cuando hablan bien de mis padres por mí. Eso es honrar. Eso es. Y también la honra tiene que ver con cuidado, con preocupación, con todas esas cosas. Entonces, respeto, simplemente respeto, el respeto a los padres. Yo le digo, una vez le digo a los niños, no te tiene que gustar todo lo que te dice tu mamá o tu papá, pero tienes que hacerlo. Dios no te puso la carga que te guste, porque hay cosas que te va a pedir tu mamá, no te van a gustar, pero tu obligación es obedecer. La obediencia. Entonces, hay una palabra ahí que suena bonito, me va a ir bien en la vida y voy a ser de larga vida. Yo puedo tener ese pensamiento, esa palabra aquí en la mente, pero si no la ejecuto, la segunda parte tampoco va a ser parte mía, eso es que te va a ir bien en la vida y vas a ser de larga vida. Eso a lo mejor no se va a ejecutar en mi vida, porque no basta con que yo la sepa, sino que debo de practicarla. Es interesante, yo le digo a ustedes que durante años yo hablaba de esta enseñanza y me recuerdo que un día me pegué yo mismo un chachazo, y dije, bueno, yo tengo a mis papás aquí cerca y ¿cuánto dedicación le doy a ellos? Hace como 10 años que empecé a visitarlo constantemente, a estar preocupado si tenía un problema en la casa, reparando en alguna cosita acá,
Porque yo escuchaba gente en el trabajo, en el extranjero, cuando me encontraba con ellos, decían, no, si yo tuviera a mis papás o tuviera a mi familia cerca, iría a verlo. Es mentira, porque llegamos, estamos en Chile, algunas veces los tenemos re cerca y nunca visitamos a nadie. O sea, la idea es que decir, bueno, hagamos lo que estamos pensando, no nos quedemos con la idea metida. Las cosas no tienen efecto. Entonces, tener en la memoria las enseñanzas de Jesucristo no hace que éstas actúen sobre nuestras vidas por sí solas. No. Tercero, la conversión a Jesucristo no lleva consigo que recibiremos por gracia las consecuencias y las promesas de su palabra, si no las cumplimos. Hay creyentes que creen que por el hecho de haberse convertido, o haber entregado su vida a Jesús, o haber hecho una declaración de fe con la boca, por sí solo, todas las enseñanzas de Jesús van a ser parte de su vida. No, señores. Si usted es creyente y aunque apela a la sangre de Jesucristo y usted viola la ley de Dios, va a tener consecuencias. En la vida hay consecuencias. Sea usted creyente o no creyente, sea una persona que siga, sea un seguidor de Cristo o no sea un seguidor de Cristo, si usted viola la ley de Dios, usted está afecto a las consecuencias de eso. Y hay cosas que son claras como lo que estoy diciendo yo, y hay cosas que usted sabe que si usted practica, si usted practica la mentira, la Biblia dice que hay una consecuencia para mentir. Si usted practica el ocultismo, mire, esto es bien simple, hay una cosa, para mucha gente no sabe, pero la Biblia dice que aquel que practica el ocultismo está condenado a terminar loco en la vida. Eso lo dice la Biblia. La persona que practica el ocultismo. Entonces, todas esas cosas, y bueno, sea o no yo una persona creyente o no creyente, cualquier cosa que dice la Biblia también me ataca a mí, o me atañe. ¿Puede la ruina espiritual y material tocar la vida de los discípulos de Jesucristo? ¿Hay creyentes en ruina? Una casa no se edifica en ruina, sino que cae en ruina como consecuencia de algo. O sea, usted no es que usted edifique algo en ruina, no es que usted haga las cosas ya arruinadas. Eso es muy raro que usted pesque algo y parta con eso, sino que se arruina. Las cosas parten bien hechas y se arruinan. Una casa no se edifica en ruina, sino que cae en ruina. La respuesta a las preguntas anteriores están en la Biblia. La mayoría de las cartas apostólicas insisten incesantemente sobre las consecuencias de no vivir en la práctica de las enseñanzas de Jesucristo. Más aún, en Lucas 6:49, el mismo Jesucristo dice que aquel que oye la palabra y no la hace, cuando enfrente la adversidad en su vida, tendrá una grande ruina, por lo cual sí podemos encontrarnos con creyentes en ruina. ¿Ve usted esa casa? Es una casa que fue edificada en un lugar no apropiado, en un terreno completamente arenoso. ¿Y qué pasó con la casa? Se arruinó. ¿Cómo se manifiesta la ruina en la vida de un creyente? Por ejemplo, no hay tiempo para la adoración personal ni gozo en la adoración congregacional. En Hechos 15 se dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está arruinado, y repararé las ruinas y volveré a levantar. ¿Por qué habla de un tabernáculo? ¿Cuál era el tabernáculo de David? David nunca edificó un tabernáculo, nunca edificó un templo, él no hizo nunca un templo. Entonces, ¿cuál es el tabernáculo de David? Entonces, el tabernáculo de David está muy íntimamente relacionado con la enseñanza de Jesucristo a la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana se encuentra en el pozo, Jesús se encuentra con una mujer en un pozo. Entre judíos y samaritanos no había una correspondencia, no se llevaban bien. De hecho, se despreciaban mutuamente. Entonces la mujer samaritana, cuando Jesús le pide agua, ella se extraña de que él, siendo judío, le hable a ella, que no era judía, sino samaritana. Y le dice a la mujer, ¿por qué tú siendo judío me pides a mí agua, que yo soy samaritana? Entonces ahí se genera un diálogo, usted se conoce la historia, y en el diálogo la mujer dice, bueno, nosotros creemos que acá en Samaria se tiene que adorar, pero ustedes dicen los judíos en Jerusalén. Y Jesús le dice, mujer, llegará la hora que ni en Samaria, ni en Jerusalén, ni en ninguna parte adorarán a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces el tabernáculo de David era el tabernáculo del alma, era el tabernáculo del corazón. ¿Y en qué consistía ese tabernáculo?
que yo soy que el verdadero tabernáculo está dentro de mí, el lugar donde yo adoro está dentro de mí. Dentro de mí está el tabernáculo. Yo soy el tabernáculo. Yo soy el tabernáculo de adoración. Yo soy el lugar donde voy a adorar. Entonces, por eso dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo. ¿Y qué va a reedificar? El tabernáculo interior que tenemos nosotros. Entonces, la ruina en algunos creyentes se manifiesta en que no hay tiempo personal ni gozo en la adoración personal ni congregacional. Hay personas que nunca le dicen al Señor que lo aman. Algo tan simple, porque nuestra relación con Dios es de amor. Le amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ni siquiera lo dicen y tampoco practican el amor. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de que Jesucristo dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Manifestación de amor con hechos concretos. El amor no se puede, ya lo estudiamos, hicimos todo, el amor se manifiesta con hechos concretos. Entonces, la vida de un creyente que está ordenado dice, no hay tiempo ni para la adoración personal, ni gozo en la adoración, no se deleita. Y cuando hablamos de adoración es cuando yo expreso en mi vida, en forma personal, tal vez mi cuarto, o de repente me pongo una canción cristiana, o de repente alabo a Dios, de repente salgo a la calle, a mi patio, a mi casa, miro el cielo, miro mis plantas, miro y le digo, Dios, gracias por este mundo tan lindo que hiciste. O sea, lo exalto, digo a Dios, qué lindo eres tú, Señor, qué bonito eres tú, Señor, qué grande eres tú, Dios, y yo exalto a Dios. Entonces, una de las manifestaciones de un creyente que piensa, no hay tiempo para eso. Hay tiempo para muchas cosas, pero nunca para decirle algo lindo a Dios. La segunda, dice, ¿cómo la segunda ha dejado de amar como Cristo le enseñó al principio, o del principio? En el Apocalipsis 2, 4 a 5, hablándole a una iglesia, el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto está muy ligado a una enseñanza de la Biblia que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Algunas veces cuando tenemos poco conocimiento, no digo por favor, no digo que el conocimiento sea malo, adquiera todo el conocimiento que usted pueda adquirir porque eso es bueno para su vida. Pero muchas veces, algunas veces, ese conocimiento en vez de bendecirme, me hace vanidoso y me hace una persona una persona que pierda la sensibilidad al principio. Cuando nosotros sabemos menos, algunas veces somos más sencillos, somos más simples, somos más abiertos. Entonces, aquí, ¿quién está hablando? Aquí dejó el primer amor, porque estas personas empezaron, al principio era todo bien sencillo, pero después se empezaron a complicar con cosas, empezaron a enfriarse y es toda una carta que le escribe Pablo a los Efesios. Entonces ya perdemos esa pasión que teníamos por el Señor. Eso pasa en todas las actividades, ¿eh? Pasa incluso en los matrimonios, que si no se mantiene vivo el fuego del amor no pasa, en las relaciones de parientes, en las relaciones, digamos, de fraternales. Algunas veces, si tenemos amigos a los cuales amamos mucho y no procuramos por ellos, lo más probable es que esas relaciones se enfríen. Entonces, una forma de que se manifiesta la vida en la ruina es que ha dejado de amar a Cristo ha dejado de amar como Cristo le enseñó desde el principio, de una manera simple. Entonces, vamos al otro. La palabra de Dios no bendice su vida, porque por los afanes del tiempo presente que entraron en su alma, se ahoga la palabra. Entonces la palabra de Dios no está bendiciendo su vida. En Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto. Infructuosa significa que no da fruto. Y pucha, yo soy testigo como pastor que la mayoría de las veces que las personas vienen a hablar con uno, lo primero que manifiestan es un afán por, por resolver ellos los problemas, por apurar los procesos, por un afán. Y muchas veces, algunas veces los afanes económicos, una de las cosas más fuertes son los afanes económicos. También los afanes
por logro, porque hay personas que quieren estructurar sus familias de una manera y no lo están, y no pueden. Quieren tener el control de su familia, quieren tener el control de su esposa o de su esposo o de sus hijos, el control. Y como quieren tener el control, están afanosos porque lo están perdiendo. Entonces la palabra de Dios no bendice su vida. ¿Por qué no bendice? Porque los afanes del tiempo presente, del tiempo presente entraron a su alma y su ahoga. Entonces Jesús dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces Jesús dice, y Jesús cuando está haciendo esta enseñanza, habla representa los afanes de la vida como una plantita que se planta, que es en mi vida, la vida mía, y alrededor crece espino que encierran la planta y la ahogan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la planta no puede crecer porque la energía se la están chupando los espinos, la, lo, los nutrientes de la tierra están chupando los espinos, y eso es lo que se asemeja. Entonces, una persona que está en ruina vive en función de los afanes del tiempo y no hay fruto en su vida. La palabra que está destinada a cambiar su vida es infructuosa. Otro, las obras de la carne reemplazan el fruto del espíritu en su vida. Vamos a recordar un poco esto, dice, y manifiesta solo las obras de la carne. Esto está en Gálatas 5, 19, 21, ¿verdad? Y manifiesta solo las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Las obras de mi voluntad, las obras de mi deseo, dice así: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la obra de la carne son cualquiera de estas cosas. Y uno las ve, esto hermano, las ve siempre. De repente uno se sorprende de lo oculto de la vida de las personas. Y de repente estas mismas, uno de los grandes problemas que uno tiene como pastor, que yo tengo como que tuve muchas veces como pastor, es cuando la gente viene a plantearle sus problemas. Yo no le puedo hacer gallito a Dios. Yo no le puedo hacer gallito a Dios. Yo no puedo. Entonces cuando la persona me plantea su problema y uno empieza a buscar en la palabra de Dios cómo aconsejarlo, cómo decirle para que salga de la situación. Pero en lo oculto, la persona está adulterando o está practicando la hechicería o está lleno de ira, está metido en borrachera, en cualquiera de esas cosas, en pleito, en celo. Entonces de repente uno no puede, no se da cuenta que no tiene resultado en la consejería y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la vida de esta persona no cambia? Porque muchas veces ocultan toda la verdad. Más de alguna vez, en los conflictos entre personas, normalmente en mis primeros tiempos como pastor, yo cometía un error grave, un error que era gravísimo en el campo pastoral. Era creerme el cuento de la primera persona que me iba a hablar, sin tomarme el tiempo para saber qué me decía la otra persona. Entonces uno se apasiona y cuando la persona que no, normalmente la honestidad no es una de las cosas que reina en nuestra vida, te cuenta su parte, pero no te cuenta las cosas negativas que ella está aportando. Entonces, cuando uno empieza se siente muchas veces molesto con la otra persona porque está actuando de esta manera y perjudicando. Pero cuando uno escucha a la otra persona, uno se queda mirando y dice, oye, pues pero usted no me dijo esto, pero usted no me contó esto. Entonces, normalmente llevamos algo de oculto. Entonces, cuando empezamos a analizar la vida que no está dando fruto, está haciendo la vida infructuosa, pero detrás de eso hay cosas escondidas que van contra la voluntad de Dios y violan las leyes de Dios. Entonces yo me quedo callado, porque yo puedo plantear mis problemas y resulta que yo mantengo una vida de adulterio, estoy engañando a mi esposa o a mi esposo detrás. Entonces, claro, veo que los problemas se me están generando en mi vida, pero no he dicho que detrás de ellos tengo una vida de adulterio. O también, no sé, de repente una persona que practica el ocultismo dice, no, yo tengo mi fe en Dios, pero a cuánto gitano y a cuánto el lector del tarot va y le muestra su mano. O sea, ¿usted tiene la fe en Dios o lo tiene puesto en otra persona?
Porque cuando estamos hablando del mundo espiritual, o la tiene o no la tiene. Entonces, el ocultismo, muchos creyentes no se dan cuenta que practican ocultismo inconscientemente. Se sorprenden las personas cuando le digo yo que la primera persona que practicó el ocultismo fue Eva. Eva fue la primera mujer que practicó el ocultismo, la primera persona, porque la Biblia dice que ella quiso tener conocimiento del mundo espiritual por una vía que no era Dios. Entonces cuando la tentación de la serpiente viene a su vida, le dice que va a tener conocimiento de cosas que Dios no quiere que sepa. Entonces cuando usted busca conocimiento del mundo espiritual por una vía que no es la Biblia, que no es Dios, usted practica ocultismo. O sea, el ocultismo es buscar conocimiento del mundo espiritual por una vía que no es Dios. El diablo le puede dar mucho conocimiento, pero ese conocimiento está distorsionado. Entonces, muchas veces se manifiesta en la obra de la carne, en los creyentes que están en ruina. Otro detalle es entrar fácilmente en tentación porque no oran. La vida de oraciones está pobre. Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, en Marcos 14 dice que debemos tener una vida de oración, una vida de intimidad con Dios, hablarle. Oración es hablarle a Dios con nuestras palabras, contarle nuestros problemas, como lo estamos haciendo con cualquier persona, pedirle consejo, pedirle ayuda. Guíame, Señor, para que Él llene mi mente de los pensamientos que me van a ayudar a mí a resolver las cosas que me están pasando. Me va a dar luz. Entonces, oración es hablar con Dios, es intimidar con Dios. Usted dice, pero ustedes te parece que estamos locos. Dios es un ser espiritual que también puede hacer una acción corporal como la hizo Jesucristo. Lo que tenemos que entender es que nosotros mantenemos una relación con Dios. Yo creo, mire, escuche esto, estamos todos en distintos lugares. Usted está en su casa, pero Dios está en todos los lugares que estamos, está presente. Nada hay oculto para Dios. Él tiene una capacidad. Nosotros a eso le llamamos atributo. Dios tiene un atributo que es la omnipresencia. Puede estar en cualquier lugar. Simultáneamente puede estar en cualquier lugar. Puede leer la mente de todos nosotros. Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe lo que estamos sintiendo. Dios es omnipresente. Por lo tanto, si usted está en su casita, en su pieza, y usted le habla a Dios, Dios lo va a escuchar. Dios lo va a escuchar. Y va a estar atento a su necesidad. Dios que debemos tener una comunión con Dios a través de la oración. Entonces, un creyente que tiene su vida arruinada entra fácilmente en tentación porque no ora. Y lo último, dice, otra característica es estar raquítico y seco, porque no come ni bebe de Jesucristo, etcétera. Mire, vamos a decir, vamos a leer estos textos. Dice, porque Juan 6:33 al 35 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Al que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando del alma, de la sed del alma, y del hambre del corazón, del alma. En el versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne, o sea, la voluntad, mi deseo, para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. En el último día de la fiesta, esto está en Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, la posibilidad de estar raquítico es porque no vamos a Jesucristo a beber ni a comer lo que Él nos tiene. ¿Cómo se manifiesta la ruina en la vida de un creyente? Ahí están los pasos que yo le di. Acabo de hacer un análisis ha dejado de amar como Cristo enseñó al principio, vive en permanente y tormentoso afán y inquietud por lo material. La palabra de Dios no bendice su vida porque por los afanes del tiempo presente que entraron en su alma, se ahoga la palabra. Las obras de la carne reemplazan el fruto del Espíritu en su vida, entra fácilmente en tentación porque no oran, están raquíticos y secos porque no comen ni beben de Jesucristo. Eso es un resumen de lo que acabamos de ver. ¿Qué provoca la ruina en la vida del creyente? La Biblia enseña que la principal causa de la ruina
está en oír la palabra y no hacerla. Para algunos hermanos, esto es difícil de asimilar y que sienten y piensan que en ningún momento han dejado de hacer lo que han oído de Jesucristo. Y esto es porque lo asocian a cuestiones doctrinales como salvación, ordenanza y profecía. No, yo nunca he dejado de hacer lo que dice Jesús. Dice, no, yo oro, yo soy salvo, acepté a Cristo, yo soy, cumplo, yo tomo la cena, yo creo que Jesucristo es el único camino. Esos son creencias, pero no son hechos. Y la palabra de Dios se practica. Pero Jesucristo es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra fe. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y el hacer su enseñanza es el fundamento sobre el cual edificamos nuestras vidas. El hacer, el cumplir su mandamiento, el hacer su enseñanza, ese es el fundamento. No es el pensar en Jesús, no es en creer lo que Él nos enseñó, no tiene que ver con doctrina, no tiene que ver con profecía, no tiene que ver con ordenanza. Nosotros practicamos las ordenanzas que dejó Jesús. La Iglesia Católica le llama sacramento, nosotros le llamamos ordenanza. Y nosotros tenemos dos ordenanzas principales. Tenemos la cena del Señor y el bautismo. No porque usted se bautice ni tome la cena, usted está bien. No, no. La Biblia dice que debemos edificar. Lo que provoca la ruina en la vida del creyente es dejar de vivir y practicar la palabra de Dios. Es dejar de hacerlo. Y no tiene, como dijo, que ver con doctrina. La enseñanza de Jesucristo es más que doctrina, es también la acción y práctica del diario vivir, que si se descuida o ignora y produce ruina, ejemplo. Para nada estéis afanosos, sino pon tu afán en la presencia de Dios. El no hacer esto, el afán entra en nuestra vida y ahoga la palabra de Dios. Y por más que leamos y escuchemos, será infructuosa. La Biblia dice, por nada estéis afanosos. Además dice, leamos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, no es una sugerencia, es una orden. Por nada estéis afanosos. Y el afán es una de las cosas que viene a la vida. Pero pastor, yo no puedo evitar afanarme porque cuando veo que estoy teniendo problemas económicos, pero la Biblia dice, en nada estéis afanosos porque Él va a suplir. Dice que va a suplir. Es una promesa. Pero el afán viene y nos consume. Y ahí dice, por nada, nada. Significa que hay muchas razones por las cuales las personas se pueden afanar. Afanar porque quieren resolver un problema y están afanados. Algunas veces yo le hago la pregunta a las personas. Ustedes saben que en Chile tenemos un dicho para la persona que le da vuelta a un problema y alguna vez se duerme y sueña y sigue dándole vuelta al problema. Y le hablamos de tomar caldo de cabeza. Cuando hablamos de tomar caldo de cabeza, decimos que una persona está tomando cabeza. Y siempre le hago la pregunta a las personas, le digo yo, ¿cuántos problemas resolvió tomando caldo de cabeza? ¿Cuántos problemas resolvió pensando, quedándose sin dormir en la noche? Me dijo, la mayoría de las personas me dice ninguno. Entonces, ¿y cuántos problemas usted puede decir que se resuelven buscando a Dios y su presencia y orando? El mismo tiempo que usted gasta en estar dándole vuelta al problema sin saber que lo puede resolver, el mismo tiempo que gasta en eso, usted lo podría gastar orando, buscando la presencia de Dios y la dirección de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos? Es darle vuelta al problema. Hay momentos en que usted, o sea, yo por favor no quiero que usted me malentienda. Sí, tenemos que enfrentar un problema, razonarlo y pensarlo. Pero cuando ya lo hemos pensado, razonado y le hemos dado vuelta y damos cuenta que no vamos a poder resolver el problema, porque no tenemos los recursos para resolverlo, no tenemos la capacidad de resolverlo, entonces seguir dándole vuelta no tiene sentido. Lo que hay que hacer es buscar en oración la presencia de Dios. A eso me estoy refiriendo. Otro dice, primero, dice, orar sin cesar.
el dejar la disciplina de la oración personal permanente produce una desvinculación con el Señor que nos precipitará a la ruina. En 1 Tesalonicenses 5:7 dice, orad sin cesar. Entonces el dejar de orar produce una desvinculación. La oración nos permite mantener un vínculo con Dios, nos permite mantener un vínculo con el Señor. Entonces va a producirse una vinculación con el Señor que nos fortalece, nos precipitará a la ruina. Veamos otra. Tercero, empezará sutilmente a vivir una vida separado de Jesucristo, porque no hay tiempo para intimar con Él. Por lo tanto, la mayoría de nuestras decisiones son independientes a Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando dejamos de intimar con Dios, empezamos a tener un sentimiento de autosuficiencia y todo lo que hacemos es separado de Dios. Y Jesús dice en una enseñanza, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Los pámpanos son aquellas ramitas donde se va a generar el fruto que tiene la vid. Entonces Jesús está hablando, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y el que nutre la vid, el que nutre los pámpanos es la vid. En la vid estamos hablando de la viña, estamos hablando de la uva, del viñedo que tiene que ver con los vinos. Entonces dice, la uva, el pámpano es una ramita que sale del tallo y ahí se genera el fruto. Entonces dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Separados de mí, un pámpano separado de la vid no crece. Si se corta, desaparece, la uva se seca y se acabó el racimo de uva. Entonces dice, cuando nosotros nos empezamos a separar sutilmente de Jesucristo, dejamos de tener un tiempo para intimar con Él, entonces la mayoría de nuestras decisiones son independientes a Jesucristo. Empezamos a tomar decisiones separados de mí, nada podéis hacer. Dice Jesús en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, estos son ejemplos de qué? De cómo se llega, cómo se va produciendo la ruina, cómo esta casa se va cayendo. Y yo le puse unos ejemplos. Estar permanentemente afanado, el dejar de orar, el dejar de intimar con el Señor y empezar a tomar decisiones sin consultarle a Dios, etc. Por otro lado, de las principales razones que lleva a la ruina es el hecho de que el tesoro de nuestras vidas en este mundo, más que es este mundo, el tesoro de nuestras vidas está en este mundo más que en Dios. Por eso no se logra un corazón comprometido con Dios. A lo que consideramos tesoro le dedicaremos mayor y mejor tiempo, mayor esfuerzo y entrega. En Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Hermano, a lo que consideremos importante en nuestras vidas, le daremos mejor tiempo, mayor tiempo y mejor calidad. Eso es una realidad. Si nuestra relación con Dios nos importa, le daremos un tiempo bueno. Pero si no nos importa, va a ser cosa secundaria y por eso Jesús dice, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. ¿Cómo superamos la quiebra espiritual? La quiebra es el punto de nuestra ruina en donde nos declaramos insolventes, o sea, no tenemos la forma de resolver. Ahí dice insolvente, no tenemos cómo darle solución a lo que nos está pasando. Nuestra vida está decaída, nuestra vida está achatada, nuestra vida está sin sentido, todo lo que nos rodea está arruinado. Donde la ruina llega a tal punto que lo que tenemos no alcanza a cubrir nuestras necesidades. Por lo tanto, espiritualmente nos sentimos vacíos. Para revertir esta situación se requiere tomar decisiones radicales y valientes y que tienen que ver con empezar a hacer lo contrario de lo que nos llevó a la ruina y que está declarado en la Escritura. Es un fuerte golpe de timón, o sea, bueno, es un fuerte golpe que significa cambiar la dirección violentamente de nuestra vida, que saque a la nave de donde está, lo cual involucra ajustes a nuestra manera de vivir. ¿Cómo?
Entonces, quiero que parte bien porque lo que yo quiero que usted se quede sea con esto. ¿Cómo salgo de la ruina? Si alguno de ustedes está con su vida realmente pobrecida y está ahí, o si un día llega a enfrentar esto, que esto le sirva. Entonces, ¿qué es lo que es la quiebra? Cuando nos quebramos, es el punto de ruina, de nuestra ruina, en donde nos declaramos insolventes. Significa es el punto de nuestras vidas en que reconocemos que no sabemos cómo resolver lo que nos está pasando. No sabemos cómo salir de la situación, no sabemos cómo salir de una vida pobre y miserable. Es decir, donde la ruina llega a tal punto que lo que tenemos no alcanza a cubrir nuestras necesidades. No estamos hablando solamente de necesidades físicas, estamos hablando de necesidades del alma, del alma. Por lo tanto, espiritualmente nos sentimos vacíos. Para revertir esta situación, se requiere tomar decisiones radicales y valientes. Uno no sale en forma así como timorata. No, uno tiene que ser un golpe fuerte. ¿Y que tiene que ver con empezar a hacer lo contrario de lo que nos lleva a la ruina? Y que está declarado en las Escrituras. Eso es un fuerte golpe de timón. Cuando nosotros queremos decir que tiene que haber un cambio, es un fuerte golpe de timón. Que saque a la nave de donde está. O sea, saque mi vida de donde está. Lo cual involucra ajuste en nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Primero, retomar con perseverancia la intimidad con Jesucristo a través de tiempos de oración, de adoración y estudio de la Biblia que constituyan prioridad de mi vida. O sea, yo decir, no, el tiempo de estudio de la palabra de Dios va a ser prioridad en mi vida, voy a dedicarle un tiempo en mi día a diario, una horita, media horita, un tiempo le voy a dedicar a estudiar la Biblia y eso va a ser sí o sí y va a estar sobre cualquier otra cosa. Va a estar sobre cualquier otra cosa. O sea, va a ser prioridad en mi vida. Yo lo voy a priorizar. Lo voy a priorizar. Entonces, retomo con perseverancia. Perseverancia es decir, me mantengo en el tiempo a pesar de la adversidad hasta el logro que quiero. Entonces, la intimidad con Jesucristo. Hermano, crear hábitos no es de la noche a la mañana. Entonces, estas son disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Yo necesito, mi vida necesita tener un tiempo de intimidad con Jesucristo a través de la oración, de la adoración y el estudio de la Biblia. Por lo tanto, yo decido tener un tiempo de estudio de la palabra de Dios, un tiempo de adoración. Algunas veces, hermano mío, es increíble cómo el diablo nos trabaja. Tenemos horas, horas, horas en la televisión y poco tiempo de intimidad con Dios. Tan poco tiempo, alguna vez ni siquiera 5 minutitos le damos a Dios. Ni siquiera 5 minutos. Entonces por eso Jesús dice, donde está vuestro tesoro, yo no soy importante, dice Jesús, para tu vida. Yo no soy importante. Quieres muchas cosas de mí, pero yo no soy importante para tu vida. Entonces, vamos a resolver la ruina. ¿Cómo salimos de la ruina? Primero, retomamos con perseverancia la intimidad con Jesucristo a través de tiempos de oración, de adoración personal y estudio de la Biblia. Segundo, resolver, oír la enseñanza de Jesucristo y hacerla inmediatamente para cambiar los fundamentos de la casa, de la arena a la roca. O sea, dice Jesús, el que oye la palabra y la hace, construye la casa sobre la roca. El que oye la palabra y no la hace, en la arena. O sea, para yo construir mi casa en la roca, para sacar mi casa de la arena y llevarla a la roca, tengo que oír la enseñanza de Jesucristo y hacerla inmediatamente. ¿Verdad? Hacerla inmediatamente. Entonces, algunas veces cuando yo tenía la costumbre de que me paraba en la puerta del templo, cuando estaba en un templo, y me ponía a darle la mano a la gente para despedirle, saludarle y bendecirla, había gente que me decía, pastor, me decía, Dios me habló hoy día, su predicación, Dios me habló. Yo le dije, bueno, tiene un tremendo problema, le dije. Porque si usted cree que Dios le habló, apresúrese a hacer lo que Dios le dijo. Porque si yo estoy diciendo con mi propia boca, yo digo con mi boca, que Dios me habló, me estoy poniendo la soga al cuello, perdón la expresión. Si yo creo que Dios me habló, entonces tengo que apresurarme a hacer lo que Dios me dijo.
meditarlo y pensar y darle vuelta. Sí, si Dios me está hablando, y yo sentí que en lo que me estaban hablando, en lo que estaban diciendo venía a mi vida, entonces yo me apresuro. Entonces primero es retomar la perseverancia en la intimidad con Jesucristo desde el tiempo de oración, de la adoración y el estudio de la palabra, de la Biblia. Resolver oír la enseñanza de Jesucristo y hacerla. Tercero, comer y beber de Jesucristo siempre. Por medio de la fe en Jesucristo, renunciar a, bueno, ahí comer y beber de Jesucristo siempre. Está ahí pendiente. Por medio de la fe en Jesucristo, renunciar a los afanes de este siglo que están ahogando la palabra de Dios para hacerla infructuosa. Renunciar. Si no va a estar preocupando, hermano, si usted no va a cambiar nada, dice Jesús, por más que os afanéis, no vas a crecer un centímetro más, ni vas a hacer que tu pelo cambie de color, ni vas a hacer que tus condiciones físicas cambien. El afán no cambia nada, por más que os afanéis. Entonces yo renuncio al afán, digo yo no más, porque no puedo. Y después dice pedir a Dios que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se convierta en nuestro tesoro, que el Evangelio se convierta en nuestro tesoro, para saber en cada instante dónde está nuestro corazón. Pedir al Señor que el Evangelio, su Evangelio, se convierta en nuestro tesoro, y así sabremos dónde está nuestro corazón. Y a lo mejor ni usted sabe dónde está su corazón. ¿Dónde está su corazón? Ah, hermano, eh, vamos voy a darme de repasar esto, porque esto es lo último, con eso terminamos. Entonces, voy a anunciar de nuevo la forma, dice, en el último párrafo dice, en un fuerte golpe de timón, dice, ¿cómo salimos? ¿Cómo superamos la quiebra? Es un fuerte golpe de timón que saque a la nave de donde está, lo cual involucra ajustes a nuestra vida. Debemos ajustar nuestra vida. ¿Cuáles son los ajustes? Aquí hay unos ejemplos. ¿Cómo? Retomar con perseverancia la intimidad con Jesucristo a través del tiempo de oración, de adoración, de estudio de la Biblia. Volver a tomar eso y hacerlo importante. Resolver, oír la enseñanza de Jesucristo y ponerla inmediatamente en práctica. Comer y beber constantemente de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Llenarme de su palabra y convertirlo en mi bebida y mi comida. Entonces dice, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto va a vivir. Dice, y dice que se levantó el día de la cena, dice, venid a mí, y que Él era el verdadero pan, el que tiene hambre, el que está con sed, y beba de Él. Por medio de la fe en Jesucristo, renunciar a los afanes de este siglo que están ahogando la palabra de Dios. Y por último, pedirle al Señor con mucha fuerza que su evangelio se convierta en un tesoro en mi corazón. Entonces, eso es la exposición que quería exponer, darle a usted hoy día sobre cómo puedo tener mi vida arruinada y cómo salir de la ruina. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos en ruina. Algunas veces nuestra vida es tan pobre, hermano, tener una vida pobre no significa vivir en pobreza material. Usted puede vivir en pobreza material y tener una vida rica, muy rica, y al revés, puede tener confort material, pero una vida pobre. Y Jesucristo dice, hay una promesa que dice que yo vengo para que tengan vida, y vida en abundancia. Abundancia. Así que yo quiero dejar abierto para algún comentario. El mismo material que le acabo de dar se lo voy a mandar por, como apunte para que usted lo tenga y lo repase. Así que si hay alguien que quiera expresar algo, le doy la oportunidad, o si no, respetando los tiempos, doy por terminado. Silvia. Pastor, venía esta palabra de Dios de que el profeta Jeremías confronta al pueblo de Israel con la apostasía, y hay un texto que es muy fuerte porque dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y yo pienso que algo muy importante que nosotros como pueblo de Dios debemos hacer es saber realmente dónde nosotros estamos, si hemos cavado cisternas rotas, porque yo creo que el profeta Jeremías es totalmente ahora en este tiempo que estamos viviendo el cristianismo actual. Yo creo que
toda la profecía de Jeremías para nosotros, o sea, si nosotros la contextualizamos, porque vemos naciones, he escuchado prédicas, por ejemplo, de David Wilkinson y de muchos hombres de Dios que hablan, por ejemplo, de la condición moral, espiritual y la apostasía en la iglesia actual, que han dejado realmente al Señor, o sea, estamos hablando de esta casa, los fundamentos, que es la palabra de Dios, Jesucristo, el fundamento verdadero, y han puesto otros fundamentos, como el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, el dinero, el exitismo, el tener éxito, y mucho la gente y el pueblo del Señor está en apostasía, o sea, verdaderamente ya hay naciones como Estados Unidos que estamos hablando de ruinas, están arruinados espiritualmente, en su moral, porque han sacado a Dios de los colegios, de la universidad, han sacado a Dios incluso de su constitución, porque ellos, el fundamento fue realmente Dios siempre. Y ellos, he escuchado, como le digo, muchos profetas de Dios que hablan de que ellos han cavado cisternas rotas, han dejado, están apostasía. Y por eso ha venido ruina moral, espiritual, económica, porque el pueblo del Señor no está en estos momentos, como dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, por más que hagan grandes templos, mega iglesias, moralmente, espiritualmente está arruinado. Y yo pienso que nosotros debemos cuestionarnos eso, y Dios está llamando al arrepentimiento. Yo pienso que uno lo pasa importante, que nosotros personalmente, cada uno en este tiempo que estamos en nuestros hogares, podamos, como una predicación que escuché al hermano David Timothy, que decía que nosotros debemos cuestionarnos, debemos mirarnos hacia adentro, ¿dónde estamos parados con Dios? Como usted decía, ¿dónde está nuestra comunión? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está? Y sobre todo, si realmente, como dice Jeremías, hemos cavado cisternas, que no dice que el agua, por eso es que estamos a veces con depresión, estamos con amargura, estamos con muchas situaciones, que en la casa se nos está cayendo a pedazos. ¿Por qué? La iglesia a veces se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Yo ese sentido tengo, ese sentimiento Amén, que quería aportar. amén.